Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. El ocultismo, la santería, el vudú y muchos rituales africanos fueron traídos a América Latina, especialmente por el Caribe. Se trajo a Cuba, a Haití, pero también a las regiones de estos países como Colombia, Venezuela, Brasil. Entonces hubo un gran crecimiento de estas prácticas espirituales prohibidas en la Biblia. ¿Cómo funcionan? Algunos antropólogos, escritores dicen, no, eso funciona es a las personas que son débiles y que creen en ello. Que una persona, no, pero eso es parcialmente cierto. Lo que pasa es que nosotros venimos de esos ancestros y venimos con portales demoníacos, puertas abiertas al enemigo. Y entonces, por ejemplo, en las maldiciones generacionales, pues familiares, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nosotros tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así hacia atrás. Y puede haber influencia, de acuerdo con Deuteronomio 23, hasta de 10 generaciones. Entonces, esto es un tema supremamente sensible, porque las personas, las familias que han hecho brujería, entonces quedan expuestas también a brujería, el ocultismo, el vudú, la adivinación, las cartas, los riegos, los rezos, acudir, solo poner la fe en un santo, eso es de la santería. Eso es de la santería sincrética, católica y cubana. Entonces quedan abiertas las puertas y el enemigo alega derechos legales, incluso no solo contra los no cristianos, sino contra los cristianos, contra los católicos y todo aquel que está practicando, porque es muy fácil practicar y vincularse uno por la tradición, por los errores que hemos cometido. Por ejemplo, cuando uno dice que una culebra, tengo una culebra para referirse a una deuda, eso era un rito satánico que hacían de enterrar unas culebras para hacerle daño a otra persona en las deudas, endeudarla. ¿De dónde viene esa tradición de decir, en Colombia, por ejemplo, para decir que tengo deudas, dice tengo culebras? Eso ya es una forma cultural de como estar muy atado en el sincretismo de eso. Y el sincretismo también se refiere a la mezcla, por ejemplo, de santos como San Antonio, San Judas Tadeo, la Virgen María, el Niño Jesús, vincularlos como deidades que son lo que llaman orichas, la santería cubana. Y ese fenómeno tiene varias dimensiones, pues hay digamos que lo hicieron por resistencia a la imposición católica española y al maltrato, pero también para preservar sus prácticas religiosas ancestrales africanas. Entonces, por ejemplo, la santería, que es lo que llaman la regla de Ocha, el palomonte, el vudú haitiano, estos orichas son fuerzas invisibles, están invocando demonios. Están invocando fuerzas espirituales que son realmente poderes demoníacos que vienen a hacer daño a las personas, a las familias, a los matrimonios, a las finanzas, a la salud. Hay unos demonios, entre ellos el Wa, que es invocar el poder sobre caminos y destinos, el Ogún, poder de guerra, y reprendo esos demonios en el nombre de Jesús, no les damos ningún poder, pero como para entender, ellos utilizan esas prácticas y rituales con mucha gran influencia, hacen trabajos para afectar relaciones, salud, prosperidad, matrimonios, y hay gente que el que practica eso, cae en eso, deja puertas abiertas. Y nuestros padres casi todos han practicado de alguna manera santería, brujería, ofrendas. Y hay mucha gente que hace trabajos para afectar esas relaciones de salud, de matrimonios, finanzas, invocando espíritus para intervención de situaciones humanas. Utilizan prendas, cabello, objetos, fluidos, hierbas, tabaco, sangre, orina, polvos. Y también hay unos que dicen que practican para hacerse limpias, para protegerse, pero lo que está abriendo es puertas espirituales. Utilizan también ritos de sangre con gallos, gallinas, cabras, matan perros, gatos, palomas, cerdos. La sangre siempre se ha entendido como una
portadora de vida, pero también de consagración. Desde la antigüedad, de los pueblos más antiguos que aparecen en el Antiguo Testamento, hacían ritos para ofrecérselo a demonios como Astarot, Astartete, Moloch. Entonces todos esos pueblos malditos que hacían toda serie de paganismo. Lo más importante es entender que el poder de la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús es que podemos ser libres. Todos esos rituales estaban prohibidos en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 18. En 1 Corintios 10:20, por ejemplo, advierte de las graves consecuencias por sacrificios de entidades espirituales distintas a Dios. En Gálatas 5:20 incluye, por ejemplo, la hechicería como obra de la carne. Y hay otros versículos bíblicos que lo dicen, la hechicería y la brujería como obras del demonio y la carne, de los seres humanos que caemos en esos tremendos errores. Pero lo más importante es la poderosísima y tremenda autoridad de nuestro Cristo. El poderoso evangelio de Cristo no se fundamenta en temor a las fuerzas ocultas, sino todo lo contrario, en la victoria absoluta de Dios sobre todo poder espiritual maligno, por el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo y el poder de la palabra viva y eficaz. Jesús venció en la cruz y en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, dice palabra de Dios, Colosenses 2:15. Esa palabra establece una estructura espiritual poderosísima de cómo vencemos a las fuerzas. Ya las venció Jesús. Nosotros invocamos esa palabra, invocamos la sangre de Cristo para derribar toda obra cuando se sienta atacado. Vea usted, porque nosotros vamos a muchas casas de cristianos, de católicos, de personas atacadas en muchas áreas de su vida, en sus matrimonios, en sus finanzas, sus hijos, su salud física, mental. Y entonces en Lucas 10:19 nos dice Jesús: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Eso se refiere a brujos, a chamanes, a maldiciones y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. En el nombre de Jesús, amén. Invoca esa palabra. Con la sangre de Cristo es la tremenda autoridad. Por eso dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Palabra de Dios. Y el que esté en nosotros, ahí se refiere al Espíritu Santo. Repito, es 1 de Juan 4:4. Entonces es mayor el que esté en nosotros que el Espíritu Santo, que el que esté en el mundo, que es Satanás. Entonces ningún ritual, ninguna invocación, sacrificio, práctica espiritual puede estar por encima de la autoridad de Jesús, por encima de la autoridad de Dios, del Espíritu Santo, que es manifestada en Cristo y delegada a nosotros los creyentes como hijos de Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro la sangre de Cristo. Imparta la sangre de Cristo sobre su casa, sobre sus hijos, por los aires, por el norte, por el sur, por oriente, por occidente, por arriba, por abajo, en las aguas de tu casa, en las redes eléctricas, en las pantallas. Diga: declaro la sangre de Cristo, y en el nombre de Jesús se va todo ataque del enemigo, toda brujería, toda hechicería, porque hay un juez justo que es mi Padre Celestial, que es el juez justo, y Jesús es el abogado que tengo en el cielo. Y es con la sangre de Cristo que los vencemos. En el nombre de Jesús los bendigo. Este es su podcast de liberación, Tiempo de Liberación, todos los martes 7:30 de la noche, hora de colombiana, en vivo. Lo transmitimos en vivo. Los invitamos en el nombre de Jesús. Comparte este podcast, pásalo para que se acabe la ignorancia. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Liberación, el podcast.